Unos días después del atentado del 7 de julio en Londres, uno de los peores actos de terrorismo en mi país, llegué a mi escritorio en un banco de inversiones y encontré una bandera del Reino Unido en mi computadora. Me pregunté por qué alguien habría puesto esa bandera ahí. ¿Pensaría acaso que estaba de acuerdo con el robo violento de 52 vidas? ¿Será porque pensaba que no me había dolido? ¿Sería porque, aunque británico de nacimiento, soy mitad español, mitad egipcio, con un nombre y apellido árabe? Para mí fue la gota que derramó el vaso. Estaba harto de sentirme como un extranjero en mi propio país, siempre obligado a justificarme, a que tener que esforzarme mucho más que mis compatriotas y a tener que dar las gracias por cualquier oportunidad que se me diera, sabiendo que no me permitiría crecer. Había sobre mí un techo de cristal, el cual limitaba mi crecimiento en cualquier ámbito profesional por el simple hecho de ser hijo de inmigrantes. Desde que era niño aprendí a canalizar mi ansiedad en la música. Cuando me decían Paki, un insulto grave refiriéndose a alguien de Pakistán, salía corriendo al departamento de música y tocaba el violín solo. Era mi refugio, un lugar para respirar, escapar, sentir, olvidar. Ya como adulto, toqué el violín en una orquesta sinfónica en Londres. Cuando toqué una obertura de Beethoven o una serenata de Brahms, podía olvidar esas miradas de odio, esos pequeños comentarios que parecen ser banales, pero en realidad son las herramientas para discriminar, para mostrar quién está arriba y quién está abajo. Aún así, esos momentos de felicidad, esos pequeños momentos de tranquilidad, de calma, no eran lo suficiente para quedarme y decidí abandonar mi país natal y venir a vivir en México. Hace 5 años estuve de vacaciones en Berlín. Me fui a ver un concierto del West Eastern Divan Orchestra, una orquesta compuesta de árabes e israelíes. Cuando regresé a México, me quedé pensando en lo que había visto: cristianos, musulmanes y judíos tocando música juntos, con un trasfondo que ni Beethoven ni Schoenberg podían haber imaginado cuando compusieron esas piezas que había escuchado ese día. En ese concierto escuché el aire sonoro que llenaba el auditorio, creado por músicos que por diferentes razones decidieron romper con la tradición de la separación y crear música junto con el enemigo. Ese día se sembró una idea que me cambiaría la vida. Luego de pensarlo varios meses, decidí renunciar de la seguridad financiera que me daba un trabajo en un banco de inversiones acá en México, y en vez de eso, decidí invertir todos mis ahorros para hacer un viaje de tiempo indefinido a países de conflicto en el Medio Oriente. ¿Por qué elegí dejarlo todo? Porque había encontrado una búsqueda que le daba sentido a mi vida. ¿Para qué? Para ver de primera mano cómo es que estos músicos que son enemigos podían tocar música juntos y coexistir, y ver si había otros ejemplos que me podía dar esperanza. Lo que empezó siendo un viaje se convirtió en una apasionante aventura de 3 años, pasando por 17 países, escuchando las quejas y sueños de los músicos, buscando amplificar sus voces, convirtiéndose en un libro y un documental. Aquí les quiero compartir 3 experiencias. La primera, cuando estuve en Tanzania, me fui a un ensayo de un grupo de músicos y bailarines con albinismo. Ellos usan su arte para
luchar contra la discriminación que sufren por tener una carencia de melanina en su piel. Ya que hay brujos en Tanzania que dicen, si matas o desmiembres una persona con albinismo, recibirás buena fortuna a cambio. En cada concierto que dan, usan cantos y bailes para explicar a la gente que son iguales, que son africanos, pero no merecen tener amenazas de muerte y desmembramiento por tener esta carencia de pigmentación en su piel. Después del ensayo, les hice una pequeña sesión de fotos para incluir en mi libro. Luego el líder del grupo, Tito, me acercó y me preguntó, ¿qué tal si nos ayudas en crear una página oficial de Facebook? Le dije, claro que sí, sin problemas. Luego me pidió subir las fotos que había tomado. Temiendo por su seguridad, le pregunté varias veces si estaba seguro. Me dijo que sí. Casi no pude dormir esa noche. Mi mente estaba a toda velocidad. ¿Qué tal si alguien hacía una búsqueda en línea y mataba a uno de los músicos? ¿Seré responsable? ¿Pude haber dicho que no? Lo que entendí después fue lo más valioso. Que un acto que podía parecer sencillo en realidad valía oro. Era una parte importante de su lucha. De asomar su cabeza, enfrentar a estos bullies y potenciales asesinos para educarlos. Estos músicos usan su arte como un arma pacífica para cambiar su entorno y no solo protegerse a ellos, sino a otras personas con albinismos que sufren las mismas amenazas. La segunda es en Turquía, donde vivía hace unos años. Seguí un grupo llamado Kardeş Türkler, que significa Cantos de Fraternidad. Ellos se formaron en los años 90, cuando había mucha represión política y violencia en su país. En cada concierto que les vi tocar, ya fuera en Turquía o Alemania, encontré una gran fuente de inspiración. Era justo lo que buscaba. Turcos, kurdos y armenios tocando música juntos y cantando en diferentes idiomas en una tierra que es un crisol de culturas, etnias y religiones. Tristemente hoy, la separación y el odio de otro ser humano es algo normal en el Medio Oriente. Nos acostumbramos con esos ejemplos en los medios. Nos acostumbramos con las cifras de los muertos. Sigue habiendo creencias absurdas de la superioridad de una religión, de la tez de piel, del merecimiento, del dinero, junto con la apatía y la falta de acción favoreciendo estas situaciones. Pero cada vez que veía a este grupo tocar, estaba viendo justo lo opuesto. Estaba viendo un verdadero y auténtico ejercicio de coexistencia, de fraternidad, y no solo entre los músicos, sino entre los miles de sus fans que aprecian la diversidad de su repertorio. Y eso es donde aprendí que la música es la forma perfecta para que cada voz sea escuchada y respetada. Porque eso es lo que falta hoy, no solo en el Medio Oriente y Turquía, y el resto del Medio Oriente más bien, sino en el mundo. La tercera experiencia es cuando regresé a México. Empecé a buscar si había ejemplos similares y descubrí que en Oaxaca hay una gran resistencia de hablar en español, y esto por varias razones. Temen perder su identidad, no quieren que se olvide su idioma indígena, y también porque son discriminados por no hablar bien en español. Los eventos como la Guelaguetza sirven para estimular las tradiciones musicales y lingüísticas de la región. Y si Susana Harp o otro músico decide
grabar una canción en Mije o Zapoteca o lo que sea, significa que no solo las personas en esas comunidades pueden escuchar música en su idioma, sino cualquiera de nosotros podemos adquirir esta música y conocer más lenguas. Al final de mi investigación, ya fuera entrevistando a integrantes de una escuela de rock de diferentes etnias en Kosovo, o un grupo de samba en una favela en Brasil, o un cantante con VIH en Ruanda, descubrí que aunque la intensidad del problema podía variar, la esencia era la misma, la ignorancia y el odio. Sé que la bandera que mi compañero dejó en mi escritorio nunca se podrá comparar con los ejemplos de odio y separación que vi durante mi viaje, pero me ayudó a abrir mis ojos, a atreverme a cuestionar. Nunca me entrené para ser escritor y cineasta, pero me siento afortunado a haber encontrado estas dos formas para defender los valores humanos. La orden del día es la discriminación. Y cada uno de nosotros en esta sala ha sido víctima por diferentes razones en algún momento. Estoy convencido que podemos convertir la separación y el odio a la coexistencia y el respeto. Y durante mi viaje vi con mis propios ojos a muchos músicos que están haciendo un esfuerzo muy grande, que están tomando riesgos, no solo para cambiar su realidad, sino la realidad de otras personas. Todas las personas en esta sala tienen una alta capacidad para unirse a un cambio positivo. Podemos empezar a rechazar esas bromas, comentarios, memes y demás cosas que parecen ser benignos y chistosos y pensar en cómo podrá afectar a una persona vulnerable. Los grandes logros empiezan con pequeños pasos. Y todos somos capaces de ponernos en el lugar de quien no es igual a nosotros y reconocerlo como un ser humano. Gracias.